Y eso es el tema de la evangelización, la base bíblica. La base bíblica, vamos a empezar con el versículo más clásico, que es el de Marcos 16, y les dijo el Señor cómo ir por dónde. Ustedes tienen que saberlo de memoria, ¿verdad? Ir por todo el mundo. Se da cuenta que esas tribus estaban esparcidas por todo el mundo. Se dieron cuenta que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Y ve cómo ellos se esparcieron por el mundo entero y se mezclaron con el resto de la gente para que esa bendición de la iglesia pudiera caer a ellos. Una cosa sobrenatural que solo Dios la conoce. Las dos tribus que se quedaron allí, que es la de Judá y de Benjamín, que han sido muy perseguidas y matadas. Pero ¿qué hizo Dios con estas otras tribus? Bueno, lo mismo que hizo Dios cuando a Faraón andaban buscando los niños para matarlos, ¿no se acuerdan? ¿A dónde lo escondió? Se lo metió adentro en el palacio y lo escondió ahí en la casa del rey. El rey los andaba buscando por fuera y matando, y allí me lo cuidan bien. Y hasta pagaba para que se lo cuidaran. ¿Ve? Y era el que andaba buscando. Y era el único que los demás que mató no tenía importancia. Pero sí. Y ve cómo lo guardó Dios. ¿Qué hizo Dios con las tribus? ¿Oyeron lo que predicó el hermano William sobre el mensaje ese que predicó él de la parábola del tesoro escondido, del hombre que halló un tesoro y lo escondió? Guarden ahí esto porque en ese terreno tengo ese tesoro. Y esas son las tribus, la metió entre los gentiles, la metió entre la gente. Pues entonces buscan por acá los judíos, los matan por allá y por acá. Pero estos nosotros son de aquí, de nosotros. Está total que ya no los ha guardado de esa manera. Y de esa manera pues ahora los está recogiendo y son los que tienen la mayor bendición. Ven ustedes a dónde estamos nosotros hoy. Por eso le digo: ir por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso está en Marcos 16, del 15 al 16, anótenlo. ¿Qué es ese evangelio que se iba predicando? Léete allí Lucas 24, del 46 al 49, para que ustedes vean allí ese evangelio que se iba predicando. Yo creo que alguien me le puede hacer llegar esto allí a Juan, para que no se puede utilizar esto. ¿Se puede? Bueno, tú no tienes otro. Bueno, entonces pásalo por aquí mismo. San Lucas 24, ¿qué era lo que tenían ellos? Que 24 del 46 al 49. ¿Qué era el evangelio que predicaban? Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde el Padre. Amén, amén. Muchas gracias, Juan. Ya ustedes pueden ver allí claramente que lo que ellos iban predicando era el nombre de Cristo y el perdón de pecado en su nombre. Pero ¿ven lo que dijo Jesús? ¿Ven? Estaba oyendo un mensaje del hermano Branham anoche, y él dice que el Señor le dijo para que fuera al África. Y entonces cuando llegó allí,
que llegó un misionero del África y le dijo: pero hermano Branham, ¿cómo se le ocurre a usted pensar ir para el África? ¿No leyó usted en la prensa que mataron a un misionero norteamericano allí en ese lugar donde usted fue? Y entonces él le dijo: sí, pero eso no tiene nada que ver. El Señor me manda que vaya, yo voy. Pero hermano, recuerde usted que Dios lo puede guardar, pero recuerde que hasta el mismo Jesucristo lo mataron. Y él dijo: pero eso fue la voluntad del Señor. Dijo: ¿cómo va a creer usted que fuera la voluntad del Señor? Dijo: claro, eso fue la voluntad del Señor. Él vino para dar su vida por nosotros. Nadie me la quita, dijo él, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y la voluntad de Dios fue que Él diera su vida por nosotros. Así que si es la voluntad de Dios que a mí me maten, pues entonces me matarán. Si no, Él mandará sus ángeles y me guardarán. Ven ustedes, y dice, este hombre le dijo: ¿cómo va a creer usted que fuera la voluntad de Dios? Y ahí lo dice, Jesús lo dijo: era necesario que el Cristo padeciera y diera su vida. ¿Ve que dice que era necesario? De otra manera no hubiera habido salvación. ¿Se dieron cuenta cuando el hermano William aquella vez dijo en una actividad allá en Brasil, en un cumpleaños, que se paró y dijo: lo más grande que han hecho los judíos es matar al Señor Jesucristo, porque con la muerte de Él, si no hubiera muerto Él, no hubiera ninguno aquí salvo. Así que la obra más grande que han hecho es el sacrificio del Señor Jesucristo. Y ellos se paró: ¡ay, que el pastor blasfemia! Yo no, que pensaba que era una blasfemia del hermano William decir que los judíos lo más grande que habían hecho era pero yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes eran los que sacrificaban los corderos que los degollaban en el altar? ¿No eran los sacerdotes? Y ellos agarraban el corderito y lo degollaban para que pudiera derramar la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y entonces la gente pudiera ser cubiertos sus pecados. ¿No era así? Y ahora, ¿quiénes tenían que, si él era el Cordero de Dios, quiénes eran los que tenían que ir cuidando para que no me lo suelten? Crucifíquenlo, llévenlo. Y ellos ahí cuidando para que no lo suelten. Crucifíquenlo, porque lo tenemos que llevar ahí al sacrificio, que lo crucifiquen. Y ven ustedes que eran los que tenían que hacerlo. Y Jesús dijo: Padre, perdónale, esa gente no sabe lo que están haciendo, pero lo más grande, dijo el hermano William, que han hecho los judíos es la muerte del Señor Jesucristo para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Qué le parece a usted? Y ese pastor decía que era una blasfemia. Ninguna blasfemia. Eso tenía que ser hecho así. Jesús lo dice allí. Esto era necesario, que el Cristo padeciera y diera su vida, para que ahora ustedes vayan y prediquen que en su nombre hay perdón de pecado. Ese es el Evangelio. Llevar las buenas nuevas. Y ese evangelio era lo más grande que Dios le podía dar, como decía el hermano William Romero. Lo más grande que Dios le dio a la humanidad fue el evangelio. No había nada más grande. Porque el evangelio cambió la mentalidad de aquel mundo. Aquella gente estaba metida en una idolatría crasa, adorando animales, adorando hombres con partes de animales, con cabezas de vaca y todas esas cosas. Y mira cómo el evangelio los sacó de toda esa idolatría. Entonces, vean ustedes que es una bendición muy grande la que Dios nos ha dado, y es la obra hecha por Cristo. Y en el libro de los Hechos, anoten eso, capítulo 1, versos 4 al 9 o al 8,
Allí nos dice la Escritura, nos dijo el Señor, que no se fueran de Jerusalén hasta que no fueran investidos con el poder de lo alto, porque no se podía predicar un evangelio humano, tenía que ser un evangelio por el Espíritu Santo, el que Él encomendó para que lleve adelante el evangelio es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si ellos salían por su cuenta a predicar, lo que iban a predicar, ¿qué era? Un evangelio humanizado, pero el evangelio es una obra sobrenatural. Se le estoy dando todos esos versículos para que ustedes los estudien. El libro de los Hechos, capítulo 1, le dije versos 4 hasta el 8, que ustedes ven que ellos dicen que eran testigos con el Espíritu Santo. No podían ellos por su cuenta salir hasta que no recibieran el Espíritu Santo, para que fueran ungidos con el Espíritu Santo. Y en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 8 al 17, anoten, ¿cómo pueden creer sin haber oído? Entonces tiene que ser predicado, ¿verdad? ¿Cómo pueden creer? Léemelo allí pásalo ahí a Juan que me lea esa escritura, desde el libro de los Romanos, capítulo 10, desde el verso 8 hasta el 17. ¿Qué nos dice allí el apóstol Pablo? Bien. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Entonces, bueno, sí, bueno, mas no todos obedecieron al Evangelio. Eso. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Ve? Tienen que oír la palabra. Así que usted no predique otra cosa, no tiene que predicar sino a Cristo y a este crucificado cuando estás predicando el Evangelio. Ahora, si estás dando a conocer el programa de Dios para este tiempo, entonces ya tú sabes que tienes la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tienes el mensaje del Evangelio que trae la redención para el alma y tienes el mensaje del Evangelio del Reino con la redención para el cuerpo. Bien, pero aquí pueden ustedes ver, y en la escritura que les di también de Hechos, que él dice, ustedes son mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y anoten ustedes ahí Ezequiel 3, 16, 21. Si somos testigos de la obra de Cristo y no llevamos ese mensaje, ¿cómo van a creer si ustedes son los que lo tienen y no lo llevan? Si no lo anuncian, ¿cómo van a creer? Él dijo que somos testigos. Y dice, si yo les mando, dice ahí el profeta, y le digo a ustedes que vayan, le digan al pecador que se arrepienta, y ustedes no lo hacen, al pecador yo lo voy a condenar por pecador,
pero de ustedes voy a demandar la sangre, porque ustedes son mis testigos que tienen que haberle dicho al pecador eso, que hay salvación. Ahora, si ustedes van y le dicen al pecador que se arrepientan, que hay salvación en Cristo, y él no lo acepta, bueno, yo lo condenaré por su pecado y ustedes habrán librado su alma. ¿Ve? Si no, dicen, la sangre de ellos aparecerá en vuestras manos. Anoten esa escritura ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versos 16 hasta el 21, para que ustedes vean. No se lo voy a leer todo porque lo que les estoy dando es una base bíblica, nada más, de lo que es el Evangelio. El Evangelio le estoy poniendo una base bíblica. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46 al 47, allí nos muestra a nosotros cómo diariamente el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero anoten Hechos 5:42, porque ahí está la clave. Dice que ellos iban todos los días, casa por casa, ¿ven? Anunciando el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Diariamente, dice, cada día no cesaban de anunciar por las casas y por el templo. Iban al templo a predicar el Evangelio. Y diariamente Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si hubiera sido un trabajo semanal, semanalmente hubieran aparecido gente. Si hubiera sido mensual, mensualmente. Si hubiera sido anual, anualmente. Pero era diario. Y diariamente la palabra de Dios es viva y eficaz y hace la obra en el corazón de la persona. Tiene que ser un testimonio diario para que aparezca un fruto diario. Si usted lo hace semanalmente, bueno, semanalmente va a tener el fruto. Entonces, esto es una cosa bien importante. Y ahora yo lo que quiero aquí resumir, le voy a dar 2 temas para que ustedes lo estudien con la iglesia. Estos 2 temas son 2 temas que ustedes van a hacer un estudio profundo. Yo nada más que le doy 3, 4 versículos, pero eso no es todo. Eso sencillamente para que ustedes luego lo amplíen. Y el primer tema es la eficacia del evangelismo personal. Anoten ese tema. La eficacia del evangelismo personal. Ya ustedes vieron ahí en Hechos 5:42 que dice que ellos iban casa por casa anunciando el evangelio con las personas. Ahora fíjense, ese evangelio personal, ese contacto personal, fue muy utilizado en la iglesia primitiva, de llevar el evangelio a las personas directamente. Y yo les digo una cosa, Jesús también lo utilizó. Y es más, Dios fue y evangelizó ¿a quién? A Abraham. ¿Ve? Abraham lo llamó, lo evangelizó, y Abraham creyó y le fue contado como justicia. ¿Se da cuenta? Y no era circuncidado todavía, así que cuando la gente dice que la circuncisión no era circuncidado, él era un hombre todavía, cuando salió de Ur de los Caldeos, de allí tendría como unos 75 años, pero la historia nos dice que Abraham ya había creído a Dios. Pero este hombre comenzó, lo llamó Dios y lo evangelizó. Y él era incircunciso, no se conocía la circuncisión. A los 100 años, dice, fue circuncidado. Cuando fue circuncidado, tenía 100 años y su hijo Ismael tenía 13 años. Y entonces lo circuncidó y quedó la circuncisión como una señal, pero la justificación ya la había obtenido por fe. ¿Ve?
que no tuvo nada que ver con la circuncisión. La circuncisión fue una señal de la bendición que Dios le había dado. Y en ese pueblo, en Abraham, pues serían benditas todas las familias de la tierra. Así que ese hombre se mezclaría con el mundo entero, Dios sabría cómo hacerlo. Bueno, allí pueden ver ustedes entonces que es una obra sobrenatural la que está haciendo, y el Señor Jesucristo también usó mucho el evangelismo personal. Anoten Juan 4 del 6 al 26, para que se consigan que el Señor Jesús fue al pozo de Samaria a evangelizar a una mujer. ¿Ven? Un evangelismo personal. Él usó mucho el evangelismo personal. Y para que tengan más referencias, anoten también Lucas 19 del 1 al 10, para que vean cómo él se desvió dejando la ciudad de Judá y se fue a Jericó. Y en Jericó evangelizó a un hombre, fue a buscar un hombre que se llamó Zaqueo. Ve cómo Jesús iba evangelizando individualmente. En el capítulo 5, verso 1 al 14, Jesús fue al estanque de Betesda, donde había muchos, y buscó solamente uno, un paralítico, y lo evangelizó. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dijo, Señor, ¿cómo va a ser? Y ahí entonces él lo evangelizó, y este hombre creyó, y le dijo, levántate y vete a tu casa sano. Y no sanó a más ninguno, se apartó de ese lugar. En el capítulo 9 de Juan, ya le dije Juan 5 del 1 al 14, lo anotaron, ¿no? Van anotando. Vuelvo a repetirlo desde el principio, para que sepan, estamos en Hechos 5:42, después les dije que Juan 4 del 6 al 26, la samaritana, después le dije en Lucas 19 del 1 ¿a dónde? Al 10. ¿A quién fue a buscar allí? A Zaqueo. Y en Juan 5 del 1 al 14, al paralítico de Betesda. Lo fue a buscar allí el Señor. Y en Juan 9 del 1 al 11, allí fue a buscar al ciego de nacimiento y sanó a ese ciego, pero el ciego no le conocía, sino que el ciego, eso está en Juan 9 del 1 al 11, el ciego dice, no sé quién es, pero el que se llama Jesús me sanó, puso barro y fui, me lavé y quedé sano. Y entonces en el verso 32 del mismo capítulo 9 al 38, dice que los judíos lo expulsaron. Y en el verso 33 dice, cuando Jesús supo que lo habían expulsado, fue y lo buscó. ¿Se dieron cuenta? Lo habían expulsado, dice, cuando supo que lo habían expulsado, fue y lo buscó. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿O en el Hijo de Dios? Déjame ver cómo es que dice. En el capítulo 9, sí. En el capítulo 9 voy a leer desde el verso 32 adelante. Desde el principio no se ha oído decir, decía el ciego, que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Esta fue la respuesta de él a los judíos. Respondieron y le dijeron, ¿y tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron de la sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Ven? Cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, ¿qué hizo? Lo halló. ¿Cómo lo halló? Porque lo buscó. Porque si no lo busca, no lo halla. Lo buscó y lo halló. Y hallándole le dijo, ¿crees
tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto así, el que te abrió los ojos, el que te dio la vista, ya le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces, vean ustedes cómo él fue directamente por una persona, y usted dice, qué cosa tan extraña, pero Jesús utilizó mucho eso del evangelismo personal. Podríamos buscar a María Magdalena cuando la encontró, le echó los demonios fuera y esa mujer fue sanada. Cómo después ella fue tan útil en el reino de Dios. Pueden ustedes ver el capítulo 8, anoten el capítulo 8 de los Hechos, verso 1 al 17, como los samaritanos, ¿ven? Aquella mujer samaritana les testificó, pero aquí los samaritanos cuando Felipe fue predicando, creyeron y se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Y después dice que fueron evangelizados. E incluso dice aquí en el mismo libro del capítulo 8, verso 26, que el Espíritu Santo mandó a Felipe a evangelizar. ¿A quién? A un eunuco por allá, un etíope. Uno solito. Ve, un evangelismo personal. El evangelismo personal tiene mucha fuerza. Es muy eficaz. Ya lo ven ustedes.